Nosotros somos el equipo número 12 conformado por Karina Villalba Mejía, José Luis Luna Gloria y Juan Pablo Martínez Villasano. Nosotros les vamos a hablar sobre la corrosión y cómo prevenirla. ¿Qué es la corrosión? La corrosión es el deterioro de materiales metálicos mediante reacciones químicas y electroquímicas. Para el caso del deterioro relacionado con otro tipo de materiales, como lo son los polímeros y cerámicos, se utiliza el término de degradación. La oxidación es la forma más común de corrosión por la cual los óxidos del metal original dan como resultado una coloración naranja distintiva. Estos materiales metálicos son obtenidos a través del procesamiento de minerales y menas, que constituyen su estado natural, conduciéndolos a un estado de mayor energía. El fenómeno de la corrosión ocurre debido a que con el tiempo, dichos materiales tratan de alcanzar su estado natural, el cual constituye un estado energético de menor potencial. Implicaciones económicas de la corrosión. En términos económicos, la corrosión puede causar enormes pérdidas a las empresas, ya que afecta su rendimiento. Los dispositivos protésicos de metal, como las articulaciones de cadera, enfrentan muchas limitaciones debido a esta corrosión. Estas causan inflamación alrededor de los implantes y algunas fracturan los dispositivos. La corrosión también pone en peligro la seguridad de nuestras estructuras modernas, tales como aviones y puentes. Esto puede provocar lesiones graves, incluso la muerte. La corrosión también ha sido una barrera contra el avance de la tecnología. Por ejemplo, la extracción de petróleo en mar y tierra es uno de los sectores más afectados. Esto se debe a que solo unos pocos avances pueden soportar altas temperaturas y ambientes altamente corrosivos. Se considera que aproximadamente la tercera parte del acero producido en el mundo se utiliza para sustituir el acero que se ha desechado debido al daño por la corrosión. Las reacciones de corrosión. La mayoría de procesos de corrosión involucran reacciones de reducción y oxidación, donde para que se desarrollen estos procesos es necesaria la existencia de tres constituyentes: unos electrodos, un ánodo y un cátodo. Dos, un electrolito como medio conductor, que en la mayoría de estos casos corresponde de una solución acuosa. Y tercero, una conexión eléctrica entre los electrodos. El ánodo cede electrones al sistema cuando reacciona, aumentando su número de oxidación, cambiando de su estado metálico base a cationes que se disuelven en el electrolito, siendo este el material que sufre el fenómeno de corrosión. Mientras que en el cátodo, los aniones metálicos absorben electrones, disminuyendo su número de oxidación, por lo que cambian a su estado base. El potencial electroquímico define la susceptibilidad o la resistencia de un material metálico a la corrosión, cuyo valor varía en dependencia de la composición del electrolito. Cuanto más positivo sea el valor de dicho potencial, más noble o resistente es este material. Mientras que en el caso contrario, cuanto más negativo sea, más reactivo es el material a la corrosión. En este apartado le voy a hablar al respecto de lo que es la corrosión metálica del aluminio. Como es bien sabido, el aluminio es el metal, por así decirlo, mundial, ya que es un metal muy activo desde el punto de vista químico, y la cual presenta un notable potencial electroquímico debido a su comportamiento, ya que estabiliza la formación natural de una película protectora de óxido en su superficie. La pasivación o independientemente de los tratamientos físico-químicos posteriores, como el lacado o el anodizado. Esta película suele ser muy estable a un pH de 4.5 y 8.5, pero no hay metales comerciales principalmente inoxidables. Los hay, como el aluminio, con una velocidad de corrosión muy lenta, pero por el otro lado, hay ciertos fenómenos que deterioran su estado, los cuales son los siguientes.
Los tipos de corrosión para el aluminio son la corrosión generalizada, la cual también se conoce como uniforme. Esta se presenta sobre toda la superficie del material, de forma homogénea, haciendo mención a lo que se refiere uniforme, deteriorándolo completamente. La corrosión por tipo picado es la más habitual. Esta se presenta de una corrosión localizada normalmente debido a la presencia de iones cloruro, los cuales se presentan en el agua del mar, por lo cual este tipo de corrosión es muy habitual verlas en embarcaciones o incluso en plantas de petróleo en alta mar. La corrosión intergranular se produce por diferencias de potencial entre los microorganismos que contienen este metal, y normalmente se debe a errores de tratamiento térmico. La corrosión cavernosa. Esta produce grietas en el metal, habitualmente por acumulación de líquido, por ejemplo, agua, las cuales también pueden ser muy comunes, como lo fue con el ejemplo de los iones cloruro. La corrosión galvánica es un proceso oxidativo entre metales de diferentes propiedades en contacto, pero rara vez aparece por sí sola. Diferentes propiedades en contacto, pero en el aluminio, Lo común es que la acompañan o se catalizan otros fenómenos corrosivos provocados por humedades, picaduras, impactos, etc. Y hablando de impactos, está la corrosión filiforme, la cual este tipo de corrosión es evidente como ataques delgados o poco profundos que progresan bajo las capas de pintura como las lacadas, y se trata de un problema estético, muchas veces debido a un ataque defectuoso en la superficie del material previo a la coloración. Existen varios factores que influyen en el proceso de la corrosión, donde se debe tomar en cuenta tanto las características del material sobre el que incide y el medio que rodea a este material. A continuación, mencionaré algunos factores que tienen efecto sobre el proceso corrosivo. El primero es la acidez de la solución. Debido a la capacidad de aceptar electrones, las soluciones ácidas son más corrosivas que las soluciones tanto neutrales como alcalinas, ya que permiten que la zona anódica reaccione en mayor proporción, ya que se liberan electrones de tales reacciones. Después tenemos las sales disueltas. Las sales ácidas, al diluirse en la solución electrolítica, disminuye su pH, acelerando el proceso de corrosión por el efecto de acidez. Algunos ejemplos de estas sales ácidas son el cloruro de aluminio y el cloruro de amonio. Las sales alcalinas incrementan el pH de la solución electrolítica, por lo que en algunos casos funcionan como inhibidores del proceso de corrosión. Algunos ejemplos de estas sales son el tetraborato y el carbonato de sodio. Por último, tenemos la temperatura. La velocidad de corrosión tiende a aumentar al incrementar la temperatura, debido a que se acelera la difusión del oxígeno del medio hacia el material afectado. Se ha demostrado que un aumento mínimo en la temperatura de 2 grados centígrados incrementa el doble la tasa de corrosión. La temperatura representa el factor más importante para el desarrollo del proceso de corrosión por oxidación. Bueno, ahora adentrándonos en lo que es la prevención de la corrosión, existen distintos métodos cuya función es evitar la formación de óxido. Nos vamos a centrar en 4 de ellos. El primero consiste en el recubrimiento de metales con pintura. Esto evita que el oxígeno y el agua alcancen la superficie del metal. Las pinturas que se utilizan están compuestas por lo que son resinas sintéticas alquílicas y pigmentos anticorrosivos, como el cromato de zinc. Este es un método comúnmente usado, pero no resulta del todo eficaz, ya que si la capa de pintura se llegase a romper o deteriorar,
el metal estaría expuesto y comenzaría a corroerse. Con el ejemplo del hierro, se formará herrumbre bajo la capa de pintura. El siguiente es un proceso no electrolítico. La pasivación consiste en sumergir un metal en una disolución concentrada de un agente oxidante fuerte, como puede ser el ácido nítrico, el ácido cítrico o el dicromato de potasio. Lo que provoca esto es que se elimine, o más bien se desactive, la superficie del hierro metálico y se forma una capa delgada de óxido. Sin embargo, el problema con la capa de pasivación es que esta también está susceptible a dañarse debido a factores como el calor, químicos o altos niveles de humedad. Antes de adentrarnos en lo que es el hierro galvanizado, hay que recordar que el hierro posee una tendencia a oxidarse y esto se puede reducir considerablemente al aliarse con otros metales. Pues este ejemplo lo vemos con el acero inoxidable, el cual es una aleación de hierro y de cromo, en donde aquí la capa de óxido de cromo protege al hierro de la corrosión. En el caso del hierro galvanizado, el hierro está recubierto con una capa delgada de zinc, lo que hace que se proteja el hierro de la corrosión. Aunque suceda un rompimiento del recubrimiento superficial. Esto lo podemos comparar con los potenciales estándar de reducción, en donde para el ion hierro 2 positivo, este es menos negativo que el potencial estándar de reducción del zinc 2+, lo cual nos indica que el zinc es más fácil de oxidar que el hierro. Por lo cual, como podemos ver en esta imagen, el hierro del zinc se oxida, siendo nuestro ánodo, y el hierro no se va a oxidar, ya que es nuestro cátodo. En cuestión de la protección catódica, esto a grandes rasgos consiste de proteger un metal de la corrosión dentro de una celda electroquímica y este metal se convierte en el cátodo. Aquí hay otro metal que se oxida para proteger el cátodo, el cual es llamado el ánodo de sacrificio. Este proceso o esta protección catódica se puede observar en las tuberías subterráneas y los tanques de almacenamiento hechos de hierro. Aquí podemos observar en la protección catódica de una tubería de hierro distintos elementos, en donde tenemos el ánodo de magnesio, que es el de sacrificio, está unido por un alambre de cobre aislado. Aquí está la soldadura de conexión y está el elemento que es nuestro cátodo, la tubería de hierro, y otros factores importantes es el nivel del suelo, el cual también está presente el electrolito del suelo, y lo que rodea al ánodo de magnesio es una mezcla de yeso, sulfato de sodio y arcilla. Todo esto con la finalidad de facilitar la conductividad de los iones. Y también, para complementar con lo que es el ánodo de sacrificio, va a ser que cuando un metal que presente más tendencia a oxidarse o que tenga un potencial de reducción más negativo. Como conclusión, hemos abarcado lo que es la corrosión desde un ámbito electroquímico. Vemos que aquí es provocado por el contacto con un electrolito y existe la separación entre el ánodo y el cátodo. A grandes rasgos, el metal sufre un proceso de oxidación en donde vemos que también, como habíamos mencionado, las reacciones de corrosión son reacciones redox espontáneas y pues un metal es atacado por alguna sustancia en su ambiente. Por último, agradecemos por su atención y estas son las referencias utilizadas.